La Corte Suprema en Boston v. Clayton County, 2020, dictaminó que la discriminación contra un empleado por ser transgénero o por no conformarse a las expectativas de género tradicionales constituye discriminación por sexo según la Ley de Derechos Civiles de 1964. Esto significa que los empleados LGBTQ están protegidos contra la discriminación en la contratación, despido, ascensos, asignaciones laborales y cualquier otro término o condición de empleo debido a su orientación sexual, condición transgénero o identidad de género. La Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo, EEOC, desempeña un papel fundamental en la aplicación de las protecciones contra la discriminación de empleados LGBTQ. Este curso detalla los derechos otorgados a los empleados LGBTQ por la ley federal y la orientación de la EEOC. Expresión de género es la apariencia o el comportamiento relacionado con el género de una persona. La expresión de género puede coincidir con el estereotipo masculino o femenino, una combinación de ambos, o puede no ajustarse a ningún género. La identidad de género es la comprensión interna que una persona tiene de su género, que puede ser masculino, femenino, una combinación de masculino y femenino, ni masculino ni femenino, un género diferente del sexo asignado a la persona al nacer, o transgénero. Transgénero se refiere a personas cuya identidad de género difiere de su sexo asignado al nacer. Una persona transgénero puede tener o no una expresión de género diferente de las expectativas sociales del sexo que se le asignó al nacer. La transición es el proceso en el cual un individuo comienza a vivir según el género con el que se identifica. La ley protege a los empleados que están en transición, han hecho la transición o se percibe que están en transición a un género distinto del asignado al nacer. La orientación sexual puede ser heterosexual, atracción hacia el género opuesto, homosexual, atracción hacia el mismo género, bisexual, atracción hacia ambos géneros, o asexual, poca o ninguna atracción sexual hacia los demás. Queer es un término general que abarca una amplia gama de orientaciones sexuales, identidades de género y expresiones que quedan fuera de las normas tradicionales asociadas con la heterosexualidad y las identidades cisgénero. La siguiente conducta del supervisor es ilegal según la ley federal. Participar en acoso o discriminación que afecte acciones laborales tangibles, como la contratación, el despido, la degradación o la promoción. Por ejemplo, negarse a promover a una mujer sin otro motivo que el hecho de que no se viste de la manera femenina estereotípica o despedir a un trabajador que se está sometiendo o está planeando una cirugía de reasignación de sexo. Exigir a los empleados que toleren el acoso como condición de empleo. Por ejemplo, un gerente de almacén que les dice a sus empleados que simplemente tendrán que ignorar los insultos homofóbicos de sus compañeros de trabajo porque son comunes en los trabajos manuales. Acosar o discriminar a los empleados debido a una percepción que no es cierta. Por ejemplo, un gerente decidió no darle una tarea laboral a una mujer porque pensó que era lesbiana. Su orientación sexual es irrelevante en este escenario. Ella está protegida de cualquier manera. Tomar decisiones laborales o hacer comentarios basados en estereotipos sexuales. Por ejemplo, negarse a contratar candidatos cuya identidad de género sea femenina para un trabajo que requiera levantar objetos pesados únicamente por motivos de estereotipos de género. Segregar a los empleados en función de las preferencias reales o percibidas de los clientes. Por ejemplo, asignar empleados transgénero a puestos que no requieran atención al público o transferir empleados transgénero a determinadas tiendas o áreas geográficas. El acoso en entorno hostil ocurre cuando la conducta interfiere de una manera que no es razonable con el desempeño laboral de un individuo o crea un entorno de trabajo intimidante, hostil u ofensivo. Los supervisores tienen la doble responsabilidad de evitar ellos mismos el comportamiento acosador y al mismo tiempo estar atentos a él en los empleados que supervisan. El acosador y la víctima pueden ser compañeros de trabajo, pero el acoso también puede ocurrir entre empleados y no empleados, como contratistas, consultores, repartidores, proveedores o incluso clientes. El acoso puede ocurrir en cualquier lugar donde los empleados representen a sus organizaciones, como en celebraciones laborales, cenas con clientes, conferencias, ferias comerciales, visitas de ventas y eventos benéficos. El acoso puede ocurrir en persona, por teléfono, a través de mensajes de texto, mensajes instantáneos, correos electrónicos o mediante sitios de redes sociales.
El acoso en ambiente hostil puede afectar a cualquier persona en el lugar de trabajo. Incluso los empleados que no fueron acosados directamente pero fueron testigos de una conducta ilegal podrían ser víctimas. Utilizar nombres despectivos u ofensivos o el uso de insultos o epítetos. Contar chistes insensibles que sean degradantes o denigrantes. Utilizar la preferencia de género del cliente como un factor a considerar al asignar tareas laborales a los empleados. Hacer comentarios despectivos sobre los rasgos o derechos legales de un grupo protegido, como un hombre no debería usar un vestido. Excluir o aislar a los compañeros de trabajo de las actividades y tareas relacionadas con el trabajo. Por ejemplo, asignar a una persona transgénero exclusivamente a tareas laborales que no impliquen interacción con clientes cuando compañeros de trabajo en el mismo puesto trabajan con clientes de manera habitual. Ver sitios web ofensivos o utilizar sitios de redes sociales para acosar a compañeros de trabajo. Por ejemplo, hacer comentarios despectivos sobre la expresión de género en las páginas de redes sociales de un compañero de trabajo, o visitar sitios web anti-gay a la vista de todos los compañeros de trabajo. La EEOC exige que todos los empleados, incluidas las personas transgénero y no binarias, tengan derecho a utilizar baños y otras instalaciones específicas de género que correspondan con su identidad de género, en lugar de su sexo asignado al nacer. Los empleadores pueden optar por tener baños, vestuarios y duchas unisex o de un solo uso, en lugar de instalaciones específicas para cada género. Negar el acceso a instalaciones que se alinean con la identidad de género de una persona, o exigir a los empleados que utilicen instalaciones que no reflejan su identidad viola la ley federal. Los empleadores deben permitir que los empleados se arreglen y vistan de acuerdo con su identidad de género. Si un empleador asigna uniformes específicos según el género, se debe permitir a los empleados usar el uniforme correspondiente a su identidad de género. Cuando los empleadores tienen códigos de vestimenta o estándares de aseo personal, los empleados transgénero o no conformes con su género no deben estar sujetos a estándares diferentes que los demás empleados. Según la ley federal, los empleados tienen derecho a ser identificados con el nombre de su elección y con pronombres que reflejen su identidad de género. Los empleadores deben asegurarse de que todos los empleados respeten esta preferencia de pronombre y nombre, o enfrentarán responsabilidades judiciales. El uso de pronombres incorrectos o nombres que no corresponden con la identidad de género de un individuo se considera acoso ilegal y está sujeto a medidas disciplinarias. El uso indebido accidental del nombre o de los pronombres de un empleado no viola la ley. Sin embargo, utilizar intencional y repetidamente el nombre y los pronombres incorrectos para referirse a un empleado podría contribuir a crear un ambiente de trabajo hostil e ilegal. Los empleadores pueden utilizar nombres y géneros legales en documentos gubernamentales cuando así lo exija la ley. A todos los empleados se les debe garantizar los mismos derechos para acceder a actividades, beneficios y protecciones en función de su género autoidentificado sin obstáculos ni barreras innecesarios. A los empleados se les debe permitir participar en equipos deportivos de trabajo, ejercicios de formación de equipos y oportunidades de voluntariado que correspondan a su identidad de género. La EEOC recomienda que los empleadores brinden beneficios de atención médica a los empleados LGBTQ que cubran la atención médica que afirme el género. Negar la cobertura de procedimientos o tratamientos médicos necesarios en función de la identidad de género de una persona puede dar lugar a demandas por discriminación. Los empleadores deben proporcionar adaptaciones razonables para los empleados transgénero durante su transición. Esto incluye permitir tiempo libre para procedimientos médicos relacionados con la transición de género y garantizar el acceso a instalaciones que correspondan con la identidad de género del empleado. La FMLA permite que los empleados elegibles tomen licencia sin goce de sueldo por razones médicas y familiares. Tras el fallo del Tribunal Supremo en el caso Obergefell vs. Hodges, 2015, que legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo, las parejas del mismo sexo tienen derecho a los mismos beneficios de licencia que las parejas de sexo opuesto. Esto significa que los empleados LGBTQ
Pueden tomar licencia FMLA para cuidar a un cónyuge del mismo sexo sin enfrentar prácticas discriminatorias. No se debe solicitar a los empleados prueba o documentación de su identidad de género, ni ningún registro médico relacionado con la transición. Esto significa que un empleado que desee ser reconocido según su género afirmado no puede ser sometido a procesos de verificación que atenten contra su privacidad o experiencias personales. Tomar represalias contra un compañero de trabajo por presentar una denuncia por acoso es ilegal según la ley federal. Los ejemplos de represalias incluyen despidos, evaluaciones de desempeño negativas, transferencia de trabajo, pérdida de salario, beneficios u horas extra, asignaciones laborales menos deseables, acoso, degradaciones y medida disciplinaria injustificada, por nombrar solo algunos. Los empleadores y sus supervisores deben tomar medidas razonables para evitar las situaciones de acoso. Los supervisores que no eviten el acoso o que cometan acoso ellos mismos pueden ser considerados personalmente responsables ante los tribunales de importantes sanciones económicas y afrontar medidas disciplinarias que pueden incluir el despido. Los empleados que incurran en acoso o discriminación hacia empleados LGBTQ podrían enfrentar medidas disciplinarias que incluyen degradación, suspensión o despido. El acoso y la discriminación basados en la identidad de género, expresión de género, transición u orientación sexual están estrictamente prohibidos. Es fundamental que todos los empleados comprendan qué constituye acoso y discriminación y garantizar que los empleados bajo su supervisión también lo comprendan.